Hola, en esta entrega vamos a revisar algunos temas importantes sobre la forma en la cual se lleva a cabo el direccionamiento de equipos en una red. Aquí vamos a tratar de entender cuál es la forma en la que se puede identificar de manera única un equipo en una red y cómo se identifica de manera única un equipo en el caso de Internet. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar direcciones como estas, por ejemplo www.google.com o https://www.eficiencias.unam.mx o expresiones en las cuales está contenido también un número por aquí. Entonces aquí lo importante es entender cuál es el significado de esto, cómo se manejan este tipo de expresiones y de qué forma se puede identificar de manera única un equipo que se encuentra conectado, por ejemplo, en Internet. ¿Sí? Entonces, bueno, para eso lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Ya habíamos platicado cuál es el formato, un formato muy básico de un paquete. En entregas anteriores, si recuerdan, habíamos visto que algunos de los componentes son, tenemos una expresión o una parte en la cual se indica cuál es el equipo de destino, a dónde va dirigido el paquete, cuál es el equipo origen, quién es el equipo o cuál es el equipo que está generando este paquete. Además, cuál es el puerto de destino y cuál es el puerto de origen. Si recuerdan, esta parte del paquete lo que hace es permitirme identificar las aplicaciones que estoy conectando. Es decir, de este lado, cuál es mi aplicación cliente, cuál es la aplicación que está intentando llevar a cabo la conexión o la aplicación que generó este paquete para poder enviarlo al destino. Y aquí lo que hago es indicar cuál es la aplicación a la cual va dirigido este paquete. Y además tenemos aquí un conjunto de datos que es el contenido del paquete. A esta parte de aquí, en este contexto, se le conoce también como carga útil. Es decir, los datos, la información o el contenido del paquete, y esto es información que permite direccionar el paquete, es decir, permite localizar tanto el origen como el destino del paquete. Bueno, en el caso de las redes, en el caso de Internet también, ese tipo de expresiones que nosotros habíamos llamado aquí la dirección del destino, la dirección del origen, están formadas, una de las maneras de expresarlas o una de las maneras de agregarlas es esta. La dirección tanto del destino como del origen tienen un formato parecido a este. Es decir, están formadas por un conjunto de 4 números, 4 valores numéricos, donde cada uno de esos valores es del tamaño de un byte. Es decir, esto es un espacio de un byte. ¿Sí? La dirección tanto del equipo de destino como del equipo de origen están formadas por 4 bytes. ¿Sí? Entonces, bueno, para el caso, esto además, para más adelante vamos a revisar algún otro formato diferente. Esto es válido cuando estamos utilizando un formato de direcciones que se conoce como IPv4. ¿Sí? En IPv4, que son las direcciones, algunas de las direcciones más comunes que podemos encontrar en una red y en Internet, tanto la dirección del equipo de destino como la dirección del equipo de origen están formados de esta manera. ¿Sí? Están formados por 4 bytes, en donde cada uno de esos bytes pues es un valor numérico entre 0 y 255, que sería el valor máximo que podemos guardar en un espacio de 8 bits. ¿Sí? Entonces, bueno, las direcciones que cuando construimos un paquete, este tipo de direcciones están formadas de esta manera y cada uno de estos valores numéricos los separamos por un punto. Por ejemplo, podemos utilizar direcciones o podemos encontrar direcciones como esta: 167.88.56.9, tanto para la dirección de destino como para la dirección de origen. Entonces, cuando se construye un paquete en este esquema básico que hemos estado revisando, tanto la dirección de destino como la dirección de origen tienen un formato parecido a este, en donde cada uno de los valores numéricos que separamos aquí por puntos está contenido en un espacio de un byte. ¿Sí? Entonces, esta dirección de destino
es un dato de 4 bytes, esta también es un dato de 4 bytes, y en el caso de los puertos, ya lo habíamos comentado, son datos que ocupan un espacio de 2 bytes, tanto el puerto de destino como el puerto de origen. ¿Sí? Para el caso de los datos, pues varía dependiendo del tipo de paquete que estamos construyendo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de esto y algunos protocolos. Ahora, bueno, entonces la dirección tanto de origen como de destino tiene este formato y el valor de x es un número que se encuentra en este intervalo entre 0 y 255. Si consideramos nosotros este formato para asignarle direcciones o para poder identificar cada uno de los equipos que tenemos en una red o en un conjunto de redes, por ejemplo Internet, podemos encontrar cosas como la siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo fijo este primer número, este primer valor, por ejemplo, lo coloco en 1? Entonces, si yo coloco ese valor como un dato fijo y después varío los siguientes 3 octetos, los siguientes 3 bytes, ¿sí? Lo que podemos tener nosotros es un conjunto de valores diferentes. Fijando este primer byte, tenemos un conjunto de valores más o menos de esta forma. ¿Sí? El primero de esos valores correspondería al 1000, que sería el primer valor que pueden tomar estos bytes. Y el último valor válido para una expresión de este tipo, en la que cada uno de estos es de tamaño 1 byte, sería la 1, 255, 255, 255. Si se fijan, al hacer variar, o al fijar, mejor dicho, este byte, entonces tenemos la posibilidad de tomar este byte y colocarlo como un valor fijo y después mover a estos. Si utilizamos nosotros este tipo de expresiones y cada uno de los valores que se encuentran en este intervalo lo usamos para referenciar un equipo, para asignárselo como dirección a un equipo, entonces lo que estamos haciendo nosotros de esta manera es construir 256 redes diferentes, podríamos verlo de esa forma, 256 redes diferentes que se construyen fijando un número para el primer byte, en donde cada una de esas redes puede tener esta cantidad de direcciones, ¿sí? Es decir, lo que vamos a tener son 256 redes fijando este primer valor, y cada una de esas redes puede tener 16.777.216 direcciones distintas, ¿sí? Dejando este 1 como un valor fijo, ¿sí? Y cada una de estas 16.777.216 direcciones se la podemos asignar a un equipo diferente. Por ejemplo, utilizando ese esquema, podríamos construir redes muy muy grandes, redes enormes, ¿sí? Cuando se hace uso de ese esquema, en ese caso, al fijar yo este primer valor y mover todos los demás, ese esquema lo que hace entonces es permitirme construir un conjunto de redes, ¿sí? En donde cada una de esas redes se va a diferenciar de las otras por este primer byte, ¿sí? De esa manera tenemos nosotros que esta expresión, una expresión de este tipo, si usamos ese esquema, ¿sí? Va a tener esta parte de la dirección, es la expresión que me permite identificar la red, es decir, la red número 1 tendría todo este rango de direcciones, ¿sí? En donde el primer valor siempre va a ser el mismo. La red número 2 entonces se diferencia de la anterior en que este primer byte ahora es un 2, ¿sí? Es un valor fijo, y hacemos variar el resto de los bytes. Entonces, bajo ese esquema podríamos tener entonces 256 redes variando este valor, ¿sí? Cambiando este valor y dejándolo fijo, y después haciendo variar los otros 3 valores. Bueno, en el caso de las redes que usamos actualmente, que forman lo que se conoce como Internet, este tipo de esquemas se conoce como un tipo de direcciones que vamos a llamar como direcciones de clase A. Estas son las direcciones clase A. En las direcciones de clase A dejamos fijo el primer valor, hacemos variar los otros 3, y cada una de estas combinaciones diferentes va a identificar a un equipo dentro de esta red, ¿sí? Ahora, bueno, si lo vemos, si vemos nosotros estos datos,
nos damos cuenta que una red de este tamaño pues es demasiado grande, es enorme. Entonces, bueno, para lidiar con eso lo que se hizo fue lo siguiente. Dijeron, bueno, pues ahora entonces, además de variar el primer valor, vamos a variar el segundo también. ¿Sí? Y una vez que determinamos estos dos primeros valores, entonces dejamos esos dos valores fijos. Por ejemplo, esta sería la red 1.1. ¿Sí? Tendríamos, en este caso, esta parte de la expresión corresponde a la dirección de la red. Es decir, al variar estos valores, lo que estoy haciendo es hacer referencia o identificar una red diferente. ¿Sí? Por ejemplo, la red 1.2 sería una red distinta, la 1.3 y así, y lo mismo la red 2.1, 2.2, etc. ¿Sí? En ese caso hacemos variar estos dos valores para identificar la red y después hacemos variar estos dos para identificar un equipo dentro de esa red. Utilizando ese esquema, por ejemplo, si yo dejo fijos estos dos valores como 1.1, por ejemplo, para esa red, la cantidad de direcciones o el rango de direcciones de valores diferentes que tengo en este caso es este. ¿Sí? Desde el 1100 hasta el 11.255.255, otra vez tomando el valor máximo para el tercer y cuarto byte. ¿Sí? En ese caso lo que nosotros estamos haciendo es, al tomar estos dos valores y dejarlos fijos, estamos entonces utilizando un espacio de 2 bytes para hacer referencia a la red y de otros 2 bytes para hacer referencia al host. Si hacemos cuentas, lo que estamos haciendo nosotros es, en lugar de tener 256 redes, en donde cada una de ellas tiene esta cantidad de direcciones, ahora bajo este esquema lo que vamos a tener son 65.536 direcciones diferentes para red, ¿sí? Es decir, 65.536 redes diferentes, fijando estos dos valores, en donde cada una de esas redes a su vez puede tener una cantidad de direcciones, determinadas por estos 2 bytes. Tendríamos en ese caso 65.536 redes, en donde cada una de esas redes puede tener hasta 65.536 direcciones diferentes. ¿Sí? Fijamos estas dos direcciones y a continuación hacemos todas las combinaciones posibles aquí, y con eso entonces logramos una cantidad más grande de redes, en donde cada una de ellas tiene una cantidad menor de direcciones que las redes que llamábamos de clase A. Bueno, cuando se hace uso de este tipo de esquema, en el cual estos dos elementos, estos dos primeros valores identifican la red y estos dos valores identifican el host dentro de cada una de esas redes, ese tipo de direcciones se conoce como direcciones de clase B. ¿Sí? Ahora, para muchos casos, para muchas aplicaciones, ¿sí? Para muchas organizaciones, una red de este tamaño sigue siendo muy grande. Entonces, para poder lidiar con eso y evitar de tener que hacer uso de direcciones de red muy grandes, se pensó en un tercer esquema. ¿Sí? En ese tercer esquema lo que se determinó fue lo siguiente: bueno, vamos a utilizar ahora los primeros 3 bytes para identificar a la red, ¿sí? Y una vez que fijemos estos valores, entonces lo que vamos a hacer a continuación es hacer variar este valor, y de esa manera vamos a identificar cada uno de los equipos o cada uno de los hosts que corresponden a esta red. En ese caso variamos estos 3 valores, los dejamos fijos, y una vez que ya tengamos esos valores fijos, entonces cambiamos esto, ¿sí? Y este último valor es el que va a identificar a los equipos que se encuentran dentro de esa red. En ese caso, siguiendo la misma idea que veíamos arriba, lo que vamos a hacer entonces es tener esta parte para la red, ¿sí? Y esta parte para el host. Y para una red, por ejemplo, como esta, las diferentes direcciones que podemos tener son todas las combinaciones de este tipo. Dejando fija la dirección de la red, variamos esto, y entonces tenemos la red o el host más bien 1.1.0 hasta el 1.1.255, ¿sí? Haciendo variar este último byte. Cuando usamos un esquema de ese tipo, lo que estamos haciendo para este tipo de direcciones, lo que estamos haciendo es, al utilizar estos 3 bytes para identificar a la red,
lo que estamos haciendo es tomar este espacio de direcciones, ¿sí? Y con las cuentas que tenemos por acá podemos ver que estamos nosotros dividiendo este espacio de direcciones en 16.777.216 redes distintas, porque ahora esto identifica la red, en donde cada una de esas redes puede tener a su vez 256 direcciones posibles, haciendo variar este valor. ¿Sí? Y a ese esquema, ese tercer esquema, se les conoce como direcciones de clase C. En las direcciones de clase C, la red se identifica utilizando los primeros 3 bytes, y el último byte lo que hace es determinar dentro de esa red cuál es el equipo al que nos estamos refiriendo. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hacemos con estos esquemas? Estos son los esquemas originales con los cuales se decidió la forma en la cual se iban a utilizar este espacio de direcciones, o este dato que se utiliza para asignar la dirección a un equipo, ¿sí? La manera en la cual se iban a utilizar este tipo de direcciones, la forma en la cual se iban a asignar las direcciones en Internet. Por ejemplo, podríamos hacer algo como lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos solamente 256 redes en todo el mundo. Bueno, pues a cada una de esas redes le podremos asignar un valor diferente de este tipo, una red de clase A, en donde este número, por ejemplo, lo hacemos que sea diferente para cada uno de los países que solicita una dirección. ¿Sí? Y tenemos la posibilidad de asignar entonces 256 redes, en donde cada una de esas redes puede tener esta cantidad de equipos. ¿Sí? Si eso no fuera suficiente, entonces lo que podemos hacer es, en lugar de asignar una red por país, podríamos asignar, por ejemplo, una red por organización. Y en ese caso utilizar este esquema, es decir, asignamos redes de direcciones de clase B, hacemos variar estos valores, ¿sí? Y entonces lo que tendríamos sería 65.536 redes que podemos tener en todo el mundo, en donde cada una de esas redes, haciendo cuentas, puede tener 65.536 direcciones. ¿Sí? Si eso no fuera suficiente, entonces lo que podemos hacer es utilizar las redes de clase C. Y en ese caso, lo que vamos a hacer es asignar las direcciones o utilizar las direcciones para formar redes más pequeñas. En el caso del esquema de redes de clase C, podríamos, al utilizar estos 3 valores para identificar a la red, cada una de las combinaciones diferentes de estos 3 bytes correspondería a una red diferente. ¿Sí? Y en ese caso tendríamos, si vemos nosotros esta cuenta que hicimos aquí para la red de clase A, tendríamos en ese caso 16.777.216 redes distintas que podríamos utilizarlas para igual número de organizaciones en todo el mundo, en donde cada una de esas organizaciones puede tener a su vez 256 direcciones. ¿Sí? Entonces, originalmente la forma en la cual se pensó el uso de este espacio de direcciones, o el uso de estas expresiones para hacer referencia a la dirección, fue precisamente esta. Bueno, pues vamos a usar direcciones de clase A, si no son suficientes usamos direcciones de clase B, y si no son suficientes entonces usamos direcciones de clase C. ¿Sí? Incluso actualmente se utiliza un esquema un poco diferente que vamos a comentar más adelante, en el cual una red como esta se puede dividir en un conjunto de redes más pequeñas, por ejemplo, en 2 redes que tengan cada una de ellas 128 direcciones, o en 4 redes que tengan cada una de ellas 64 direcciones, y así podemos continuar. En 8 redes, por ejemplo, que tengan 32 direcciones. ¿Sí? Una red de clase C, por ejemplo, se puede dividir de esa manera. Lo mismo con las anteriores, una red de clase A se puede ir dividiendo en subredes. ¿Sí? Pero bueno, originalmente el esquema era este. La idea original era la siguiente. Por ejemplo, vamos a suponer que solamente vamos a asignar o vamos a utilizar una red diferente para cada país. Pues entonces, por ejemplo, a un país le damos la red 1, y después internamente sus equipos tendrán que modificar tendrán que variar estos 3 bytes para identificar el host dentro de ese país. ¿Sí? Entonces, si yo me aseguro, por ejemplo, que Francia tenga el número 15
Inglaterra tenga el 22 y México el 17, pues con eso podría yo identificar de forma única en qué lugar del mundo se encuentra cada uno de los equipos, sabiendo únicamente sus redes. ¿Sí? Dependiendo del primer byte, puedo saber cuál es la ubicación en la cual se encuentra una computadora que tenga una dirección de este tipo. A grandes rasgos, esa fue la idea. Sí, en la actualidad es un poco más complejo esto, pero bueno, originalmente esa fue la idea. Entonces, para identificar un equipo, cuando hacemos uso del esquema de direcciones de IPv4, se utiliza precisamente algo como esto. ¿Sí? Y ahí se pueden identificar tres, en realidad son más, pero inicialmente 3 clases de redes. Hay otras más, algunas son experimentales, después les vamos a comentar. Pero inicialmente se pensó en un esquema de este tipo. Y ahora lo que tengo que hacer con este esquema es pues saber a quién le tengo que asignar cada una de las combinaciones de redes y cuál es el tipo de dirección que le tengo que dar a una organización dependiendo del tamaño que tenga. Bueno, ahora, por ejemplo, la idea original, entonces les decía, era pues las redes de clase A las usamos para redes muy grandes. Piensen, por ejemplo, en el esquema original, piensen en la red de un país. A cada país le damos una red de clase A diferente. ¿Sí? Es decir, el primer número que va a tener cada una de las direcciones de un país va a ser distinto al resto de los países del mundo. Para las redes de clase B se pensó, pues como son redes muy grandes, podemos asignárselas a organizaciones muy grandes, ¿sí? Organizaciones que requieren miles o que poseen miles de equipos, ¿sí? Una red de clase B debería ser suficiente para una organización grande. Y cuando se trata de redes pequeñas, por ejemplo, redes de empresas pequeñas o de organizaciones pequeñas, lo que hacemos es asignarles direcciones de clases. ¿Sí? Piensen, un ejemplo en el cual se pensó originalmente para poder hacer uso de este tipo de direcciones, para poder administrarlas, es algo como lo siguiente. No es exactamente de esta forma, pero si ustedes hacen lo siguiente, por ejemplo, el primer valor de la dirección lo hacen diferente para cada país, entonces dentro de ese país se va a hacer uso siempre de una red que empieza con el primer número igual siempre. Ahora, ¿cómo dividimos o cómo vamos ubicando dentro de ese país cada uno de los equipos que se encuentran conectados a una red o a internet, por ejemplo? Bueno, pues a lo mejor, por ejemplo, lo que podemos hacer es el segundo byte de una dirección de este tipo lo hacemos diferente dependiendo del estado en el cual se encuentra. Ahora, dentro de ese estado, a su vez, lo que podemos hacer, por ejemplo, es que el tercer byte sea diferente dependiendo de la ciudad, comunidad, municipio, etcétera, en el cual se encuentra. Y de esa manera, si se fijan, lo que vamos a hacer es a cada país le damos un primer valor diferente, después dentro del país a cada estado le damos un valor distinto, después dentro del estado a cada población o ciudad le damos un tercer valor diferente y finalmente hacemos que todos los equipos que se encuentran dentro de esta red, dentro de este estado, dentro de este país, tengan aquí un valor distinto. Por ejemplo, utilizando ese esquema podríamos nosotros hacer algo como lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una dirección de este tipo. Por cierto, la 132 es una dirección que se utiliza actualmente todavía en México. ¿Sí? Actualmente. Entonces, 132 ya identifica al país, en este caso México. Vamos a suponer que seguimos este esquema. Entonces, el segundo valor podría identificar de manera única la ciudad, población o localidad en la cual se encuentra un equipo que tiene la dirección 159. Entonces, si yo reviso una dirección de este tipo y veo un 132, ya sé que esto corresponde a México. Después, dentro de México, si reviso este segundo valor, con eso puedo identificar a qué organización o país, organización, estado pertenece. Si hacemos variar ahora el tercero, por ejemplo, para el caso de la Ciudad de México, lo hacemos variar de tal forma que esto identifique de manera única cada delegación o cada colonia,
¿sí? Pues con eso podríamos nosotros ir identificando gradualmente la posición geográfica del equipo. Y finalmente el último valor, el último byte, lo que hace es indicarme dentro de esta red cuál es el equipo al que me estoy refiriendo. ¿Sí? Esa es más o menos la idea con la cual se crearon originalmente este tipo de direcciones, o la forma en la cual se pensó en administrar ese tipo de direcciones. ¿Sí? Ahora, nosotros estamos acostumbrados a utilizar direcciones como esta: www.google.com, www.yahoo.com, o direcciones, por ejemplo, como esta: hp.fciencias.unam.mx. ¿Sí? Y nosotros por acá en el esquema que veíamos del paquete estamos diciendo que las direcciones se colocan aquí utilizando valores numéricos. Entonces, ¿cómo funciona esa parte? Bueno, pues es muy sencillo. Una vez que yo ya identifiqué o ya decidí la manera en la cual voy a distribuir estos valores, de tal forma que, por ejemplo, el primero corresponde al país, el segundo al estado o a la organización dentro de ese país, el tercero a una área de esta organización, por ejemplo, o a una comunidad dentro de esta ciudad o dentro de este estado, pues entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, la forma en la que se pensó, para nosotros a veces es muy complicado poder memorizar este tipo de expresiones, o poder identificar de manera rápida a qué se refiere esto. ¿Sí? Imagínense que en lugar de manejar yo lo siguiente, en lugar de decir www.google.com, tuviera que decir 172.217.9.4. ¿Sí? Bueno, pues esto es poco práctico, ¿no? Este tipo de expresiones, ¿sí? Expresiones como esta, son poco práctico de usarlas. ¿Sí? Es complicado identificarlo. ¿Sí? Si alguien me dice que se está conectando a la dirección 16.9.2.8, pues de inicio va a ser muy difícil que yo identifique a dónde se conecta. Es muy diferente si me dicen, lo que me estoy conectando es a, por ejemplo, www.youtube.com, por ejemplo. Para mí es mucho más fácil identificar eso. Entonces, con esa idea lo que se pensó fue, bueno, una vez que ya asignamos uno de estos valores a una organización, país o localidad, pues entonces, aparte de ese valor, vamos a asignarle un cierto valor, una cierta expresión, ¿sí? Un cierto prefijo, por ejemplo, o alguna expresión que esté relacionada con la organización, el país, la localidad o el estado, y que esté asociado además con el valor numérico. Entonces se comenzó a pensar en expresiones de este tipo. Por ejemplo, el 132 lo vamos a asociar con México. Después, dentro de México, cada uno de estos valores que corresponde a una organización diferente, también le vamos a asignar una expresión de este tipo. Entonces, por ejemplo, en el caso de estas direcciones, dentro de México, el segmento 248 o el conjunto de direcciones de este tipo que empiezan con 132.48 corresponden a la UNAM, y la expresión que corresponde a este valor numérico es precisamente UNAM. ¿Sí? Ahora, dentro de la UNAM pues hay un conjunto de dependencias. Esto ya me dice que es una dirección que corresponde a México y que además corresponde a la UNAM. Ahora, ¿cómo identifico cada una de las dependencias? Bueno, pues el tercer valor me va a indicar cuál es la dependencia a la que me estoy refiriendo. Por ejemplo, en el caso de esta dirección en particular, este tercer valor corresponde a la Facultad de Ciencias, y dentro de la UNAM tiene asignada la expresión F Ciencias. ¿Sí? Aquí déjenme completar esto. La expresión que tiene asignada es justo F Ciencias. ¿Sí? Entonces, con una expresión como esta, yo ya sé que cualquier cosa que diga MX corresponde a México. Dentro de México, si dice UNAM, corresponde a la UNAM, y si dice F Ciencias, corresponde a la Facultad de Ciencias. Cada una de las dependencias tiene un tercer byte diferente y además tiene una expresión de este tipo diferente. ¿Sí? Y ahora, dentro de esta red que estoy formando yo dentro de México, UNAM,
Facultad de Ciencias, el último valor lo que va a indicarme es, dentro de esta red, cuál es el equipo al que me estoy refiriendo. Por ejemplo, en este caso, el equipo número 3. ¿Sí? Y usualmente a este valor también se le asigna una expresión como la que estamos viendo por acá. Por ejemplo, este valor en particular tiene asignado la expresión HP. Entonces, una vez que ya asignamos direcciones a un equipo o direcciones a una red y ya asignamos este tipo de expresión, ¿sí? Por cierto, esto se conoce como expresión, la parte lógica o la expresión lógica de la dirección. ¿Sí? Lo que vamos a hacer con ellas es formar una dirección equivalente a esta que se conoce como dirección lógica. Y lo que vamos a hacer es tomar estos valores. La dirección numérica siempre funciona de esta forma. Esto indica la red, después dentro de esa red la organización o subred, si quieren verlo. Dentro de esa organización, cuál es la subred, ¿sí? O la suborganización que tenemos, y finalmente el equipo. Bueno, las direcciones lógicas se forman se forman al revés. Primero coloco yo el nombre del equipo, después el nombre de la organización o la suborganización, después el nombre de la organización y después el nombre del país, en este caso, para este tipo de dirección. ¿Sí? Y entonces este tipo de dirección es equivalente a esta de aquí. ¿Sí? Y los nombres de estas direcciones son los siguientes. Esto se conoce como dirección numérica o dirección IP, y esta se conoce como dirección lógica. ¿Sí? Y usualmente las direcciones numéricas tienen asociada una dirección lógica que además es única para todas las direcciones diferentes. Bueno, algunos ejemplos de este tipo de direcciones pueden ser, por ejemplo, estos. Si ustedes buscan, hacen una consulta DNS, ahorita les explico qué es un DNS. Si hacen una consulta a un DNS y le piden que les indique qué cosa es www.google.com, por ejemplo, una de las direcciones que les puede devolver es esta, 172.217.9.4, o www.yahoo.com. Pueden obtener esta expresión, lo mismo con todas las direcciones que utilizan ustedes actualmente. ¿Sí? Entonces, un equipo en una red, ¿sí? Y en particular en internet, tiene asignada siempre una dirección de este tipo y es una dirección única. ¿Sí? Y es muy común también que además de tener una dirección numérica o dirección IP, también tenga asignada una dirección lógica, que está formada por expresiones de esta forma. ¿Sí? Usualmente son prefijos o es algún tipo de expresión que me ayuda a identificar el equipo y la organización a la cual pertenece. ¿Sí? Por ejemplo, como este, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, eso son el tipo de direcciones que podemos tener. Ahora, ¿cómo se le hace o cómo se hizo para poder este tipo de valores que tenemos aquí, todas las diferentes combinaciones que tenemos, cómo se hace para poder asignarlas de forma única alrededor del mundo? Bueno, pues para eso se han creado varias organizaciones. Hay varias organizaciones que entran en juego aquí. Por ejemplo, para hacer la asignación global, es decir, para decidir qué dirección se ocupa en cada parte del mundo, ¿sí? Originalmente se creó una organización conocida como IANA, que era la Autoridad de Asignación de Números en Internet. ¿Sí? Es decir, era la organización que se reconoce como la autoridad, la encargada de administrar y de asignar direcciones IP de manera global en todo el mundo. ¿Sí? Además, se encarga también de asignar valores a sistemas autónomos. Ya vimos por ahí que es un sistema autónomo. Cada uno de los sistemas autónomos que existen debe tener un número que sirve para poder identificar el sistema autónomo completo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y también esta organización IANA también originalmente era la encargada de llevar a cabo la resolución de nombres y la asignación de direcciones lógicas. ¿Sí? Bueno, actualmente esto sigue existiendo, la IANA sigue existiendo, pero ahora la organización encargada o la organización principal se conoce como ICANN, ¿sí? Que es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números
que es justo la encargada de decidir cuáles son las direcciones que son válidas o en qué región del mundo se tiene que utilizar cada conjunto de direcciones. Sí, actualmente IANA es un departamento o es un área que pertenece a ICANN. ¿Sí? La ICANN entonces actualmente es la responsable, ¿sí?, de llevar a cabo la asignación de direcciones IP, ¿sí?, algunas otras cosas que tienen que ver con protocolos, ¿sí?, el manejo de los DNS, que ahorita vamos a comentar rápidamente de qué se trata, y la gestión de todo un conjunto de estándares que son utilizados en lo que conocemos actualmente como Internet y en las redes en general. ¿Sí? Entonces, actualmente la ICANN, por ejemplo, es la encargada de decidir que dentro de cuando trabajamos en Internet, ¿sí?, las direcciones que empiezan, por ejemplo, con el valor 132 solamente pueden corresponder a México. ¿Sí? Eso quiere decir que a través de la ICANN lo que hacemos es determinar cuál es el rango de direcciones o el conjunto de direcciones, o también se le conoce como segmento, cuál es el conjunto de direcciones que se pueden utilizar en cada organización que tenemos en el mundo. Por ejemplo, para el caso de México, todas las direcciones de México en principio tienen que empezar con 132. Hay algunas excepciones, hay muchas excepciones que vamos a comentar también después. Pero en el esquema original, la IANA y actualmente la ICANN, ¿sí?, determinó cuál es el país al cual le corresponde cada uno de estos valores. En particular este valor. ¿Sí? Y además, una vez que yo ya asigné uno de estos valores a un país, ahora dentro de ese país se tiene que hacer una segunda asignación para indicar cuál es el segundo valor que le corresponde a cada organización, y dentro de esa organización a su vez cuál es el tercer, de qué manera se asigna el tercer byte, etcétera. ¿Sí? Entonces, originalmente pues la IANA era la encargada de hacer eso, después la ICANN, de la cual actualmente la IANA forma parte, la ICANN es la responsable de llevar a cabo esa asignación, y dentro de cada país o dentro de cada región a su vez se lleva a cabo una asignación local. Por ejemplo, para el caso de México hay una organización conocida como NIC México, que es la encargada de administrar el dominio MX, es decir, ellos son quienes determinan, ¿sí?, cuál es la forma en la cual se van a asignar las direcciones. Por ejemplo, para el caso de las direcciones IP, de qué manera se van a asignar las direcciones 132 dentro de México y todo lo que corresponde al dominio MX, es decir, ellos son los responsables de que en un esquema como este decidir cuál es la forma en la cual, si ya sabemos que esta es la dirección que corresponde a México, de qué forma se va a asignar la siguiente dirección. Por ejemplo, fueron ellos quienes determinaron que dentro de México el 248 tendría que corresponder a la UNAM. ¿Sí? Bueno, no precisamente ellos, porque NIC México surgió un poquito después, pero la idea es que localmente el segundo valor de esa dirección se tiene que administrar dentro del país. ¿Sí? Y en el caso de NIC México, pues ellos son encargados también de administrar algunos otros dominios. Estos se conocen como dominios, por ejemplo el dominio .com.mx, .org.mx, .gov.mx y .edu.mx, ¿sí?, entre algunos otros. Entonces ellos son los encargados de decidir de qué forma se van asignando los nombres que aparecen con este tipo de terminaciones, y en general las que aparecen con la terminación .mx. Entonces eso se hace de manera local dentro del país. Ahora, una vez que ya asigné yo a una dirección el tercer byte, el segundo byte, ¿sí?, ahora dentro de esa organización también se tiene que llevar a cabo una asignación, también se tiene que llevar a cabo una administración de esas direcciones. ¿Sí? En el caso de las direcciones de México, si nos vamos al esquema original que teníamos, pues entonces la ICANN lo que hace es determinar este valor de tal forma que sea diferente para cada país. Después, dentro de cada país se determina el segundo de tal forma que sea distinto. En el caso de México, este segundo valor lo asigna la ICANN, o lo administra lo asigna NIC México, o lo administra NIC México. Y dentro de la UNAM,
a su vez alguien tiene que encargarse de administrar el tercero de tal forma que sea diferente para cada dependencia. En el caso de la UNAM, la DGTIC es la encargada de llevar a cabo esta asignación y ya cada dependencia se encarga de asignar de manera única el último valor. Y esa es la forma en la que se utiliza o en la cual se han llevado la asignación de ese tipo de direcciones. Entonces, bueno, para el caso de local de México, para el caso de la UNAM, entonces esta dependencia es la encargada de indicar de qué forma se administra el dominio UNAM MX. Por ejemplo, un par de dominios que podemos mencionar son precisamente estos, que fueron asignados por DGTIC. ¿Sí? Ellos decidieron que la Facultad de Ciencias tenía que usar el nombre F Ciencias UNAM MX, que en este caso, en este contexto, esto se conoce como el dominio F Ciencias, ¿sí? Y por ejemplo el Instituto de Matemáticas utiliza un dominio diferente que termina con punto y mate.unam.mx. Ese es su dominio y eso corresponde a su conjunto de direcciones. ¿Sí? Esa es la forma en la cual se ha llevado a cabo tanto la asignación de direcciones como la de direcciones físicas o direcciones IP o de direcciones numéricas, como la asignación de direcciones lógicas. Ahora, nosotros habíamos, de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente, entonces un paquete, ¿sí? Un paquete como este, ¿sí? Bueno, aquí está en resumen la forma en la cual se lleva a cabo la asignación. Por ejemplo, este primer valor lo asigna la ICANN, ¿sí? Y la misma ICANN se encarga de indicar cuál es la expresión lógica que va a corresponder a este valor numérico. Una vez que ya está asignado esto, dentro de México, en este caso a través de NIC México, se determina el siguiente valor y se le asigna también una expresión lógica. Y dentro de la organización, en este caso a través de DGTIC, se determina el tercer valor, ¿sí? Y se le asigna también una expresión lógica. Y con este tipo de expresiones lo que hacemos es formar entonces la dirección lógica. A cada una de las direcciones numéricas usualmente le corresponde una dirección lógica, que pueden en realidad ser más. Después vamos a ver cómo funcionan los DNS y ahí nos vamos a dar cuenta, pero inicialmente cada dirección numérica tiene una dirección lógica asignada. ¿Sí? Es algo de lo más común. ¿Sí? También puede haber direcciones numéricas que no tengan asociada una dirección lógica. Después vamos a ver qué utilidad tiene eso o cómo se utiliza eso. Bueno, regresando a la descripción que hacemos nosotros de nuestro paquete, ¿sí? La descripción básica de nuestro paquete, entonces veíamos que el paquete está formado de la siguiente manera: tiene una dirección IP de destino, ¿sí? Que ya vimos cómo está formada, ¿sí? Una dirección IP que indica cuál es el destino, tiene una dirección de origen, ¿sí? Que en este caso estamos suponiendo que esta es la dirección de origen, es quien está construyendo el paquete, ¿sí? Construye un paquete. Este equipo construye un paquete que va dirigido a este equipo, ¿sí? Y además aquí indicamos nosotros cuál es el puerto de destino, es decir, la aplicación con la que me quiero comunicar, y cuál es el puerto de origen, es decir, la aplicación que está solicitando la conexión, ¿sí? Entonces la conexión se da de esta aplicación a esta, y además de este equipo hacia este. Y en esta parte tenemos el conjunto de datos. Bueno, aquí hay un detalle interesante. Nosotros estamos acostumbrados a que, por ejemplo, a nuestro navegador le damos direcciones como esta, o direcciones que dicen www.yahoo.com, pero aquí estamos nosotros viendo que el paquete en realidad requiere direcciones numéricas. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Bueno, pues es muy sencillo, ¿sí? Cuando yo le indico una expresión de este tipo a mis aplicaciones, ¿sí? O a mi sistema operativo, ¿sí? Para poder obtener la dirección numérica que le corresponde, se hace uso aquí de una cosa que se llama, o de un servicio de hecho, un servicio que se conoce como DNS. Ese servicio de DNS lo que hace es proporcionarme acceso a una base de datos en la cual tiene registradas un conjunto de direcciones numéricas y su correspondiente dirección lógica.
Entonces, a través de este servicio puedo yo solicitar la conversión de la dirección lógica en dirección numérica. Es decir, yo a este servidor o a este servicio le entrego una dirección como esta, y el servicio lo que hace, en caso de que conozca esa dirección, lo que va a hacer es devolverme la dirección numérica. O al revés, yo le proporciono la dirección numérica y me puede proporcionar la dirección lógica que le corresponde. ¿Sí? Eso en principio para cualquier equipo que se encuentre en internet. ¿Sí? En principio hay varios detalles que hay que considerar ahí. ¿Sí? Entonces, haciendo uso de este tipo de servicio, ¿sí?, el procedimiento que se sigue para poder establecer una conexión con un equipo remoto es el siguiente. Vamos a suponer que en este caso este es mi equipo local, ¿sí?, y yo desde este equipo estoy intentando establecer comunicación o conexión con un equipo que se llama hp.fciencias.unam.mx, que se encuentra ubicado en alguna parte de la red. ¿Sí? Bueno, para establecer esa conexión yo tengo que construir un conjunto de paquetes con la dirección numérica del equipo de destino y enviarlos a través de la red, a través de todo esto. ¿Sí? Pero yo a mi equipo de origen, a mi equipo local, le doy una expresión como esta. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo va a ser mi equipo o mi sistema operativo para poder obtener a partir de esto, poder obtener una dirección numérica? La dirección numérica que le corresponde a esta expresión. ¿Sí? Bueno, pues muy sencillo. Cuando yo conecto a un equipo a una red, ¿sí?, uno de los requisitos indispensables es que este equipo tenga registrada la dirección de un servidor de DNS, es decir, un servidor en el cual yo puedo solicitar la conversión de esta expresión a su dirección IP. ¿Sí? Este es un dato que siempre, cuando conectamos un equipo a internet, es un dato que se requiere. Aparte de que este equipo tiene que tener su propia dirección IP, ¿sí?, y posiblemente una dirección lógica, ¿sí?, también necesita, justo para poder lidiar con este tipo de expresiones, para poder manejar direcciones lógicas en su configuración de red, tenemos que incluir los nombres de los servidores de nombres o del servidor de nombres que vamos a utilizar para resolver esto o para poder convertir esto a su formato numérico. ¿Sí? Entonces, cuando yo le doy una dirección de este tipo a un equipo o a una aplicación a través del sistema operativo, ¿sí?, el sistema operativo de este equipo lo que va a hacer es, va a tomar de su configuración la dirección del DNS que tiene configurado. ¿Sí? Va a tomar esta información y la va a enviar en forma de paquete hacia el DNS. ¿Sí? Este equipo lo que hace es proporcionar un servicio en el cual va a contener una base de datos. ¿Sí? Me va a dar acceso a una base de datos en la cual tiene registrado un conjunto de equipos y su correspondiente dirección numérica. ¿Sí? Entonces, antes de que yo pueda establecer la conexión, cuando yo le doy a mi aplicación una cosa como esta, una expresión de este tipo, antes de poder establecer la conexión hacia el equipo final, hacia aquí, ¿sí?, para poder construir los paquetes, lo primero que hago es reviso cuál es el DNS o las direcciones de DNS que me he configurado, tomo esta expresión, construyo un paquete y se lo envío a este equipo. Este equipo consulta su base de datos, ¿sí?, revisa la dirección que le estoy entregando y lo que hace es devolverme su dirección numérica en caso de que la pueda obtener. ¿Sí? En caso de que esta sea una dirección lógica válida y que el DNS sea capaz de resolverla. ¿Sí? A ese servicio que proporciona se le conoce como resolución de nombres. ¿Sí? Y el servidor que proporciona ese servicio, ¿sí?, se le conoce como servidor DNS o servidor de nombres. ¿Sí? O simplemente como DNS. Ese es el nombre que recibe. Entonces, parte de la configuración, aparte de ponerle su dirección IP a este equipo y de tener una dirección lógica, ¿sí?, la dirección lógica no siempre aparece, pero la dirección IP, esa es obligatoria. Aparte de tener su propia dirección, tenemos que indicarle dónde puede encontrar un DNS. ¿Sí? Y entonces el primer paso que se sigue cuando yo le solicito este tipo de servicio, este tipo de conexión, utilizando una expresión de este tipo, entonces es construir un paquete, enviarlo al DNS,
solicitar la conversión y en caso de que el DNS conozca la dirección pueda resolver esa expresión, entonces lo que va a hacer es devolverme otro paquete que contiene la dirección numérica. Ahora sí, una vez que este equipo tiene la dirección numérica, puede comenzar a construir los paquetes, ¿sí? Enviarlos a la red y los equipos ya van a poder viajar hacia su destino. ¿Sí? Ese tipo de servicio se requiere siempre que hacemos uso nosotros de direcciones lógicas. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esa es la forma en la cual nos faltan muchos detalles que vamos a mencionar en las próximas entregas, pero a grandes rasgos esa es la forma en la cual se lleva a cabo el direccionamiento en el caso de Internet. ¿Sí? Utilizamos direcciones numéricas, a esas direcciones numéricas les puede corresponder una dirección lógica, la asignación de estos valores se hace de forma escalonada. Sí, hay una organización que las asigna de manera global a través del mundo y después dentro de cada país o dentro de cada región hay alguien que se encarga de ir asignando el resto de la dirección, los demás componentes de la dirección. ¿Sí? Y bueno, cuando hacemos uso de direcciones lógicas, entonces requerimos de un servicio que se conoce como DNS, que le permite a los sistemas hacer la conversión de este tipo de expresiones a la expresión numérica, que es la que se utiliza para construir los paquetes con los cuales vamos a establecer la comunicación. ¿Sí? A grandes rasgos, esta es la forma en la cual funciona esto. Y la manera entonces de identificar de manera única un equipo en Internet, de identificarlo de manera única en una red es, bueno, si yo ya tengo la dirección de red, la dirección de mi red, por ejemplo esta, pues simplemente me aseguro de que el último byte sea distinto para cada dispositivo, para cada equipo conectado en esa red. ¿Sí? Y de esa manera puedo identificar de manera única un equipo dentro de una red. Identificar un equipo de manera única en Internet pues requiere alguna organización que se encargue de asignar de manera única cada una de las partes que corresponden a la dirección. ¿Sí? Y de esa manera, a través de un esfuerzo conjunto, se logra identificar de forma única cada una de estas direcciones. Este tipo de direcciones y la forma en la cual se asignan de tal manera que sean únicas en todo el mundo, en todo Internet, le facilita las cosas a este tipo de equipos. ¿Sí? Porque si yo conozco, si yo puedo ubicar esta red, ¿sí? Dentro de este esquema, ¿sí? Dentro de este conjunto de ruteadores, yo puedo identificar esta red, entonces puedo saber de qué manera puedo ir encaminando o dirigiendo los paquetes que construyeron las aplicaciones. Si yo veo en alguna parte del mundo que esta dirección comienza con 132, tengo que buscar un ruteador, ¿sí? Un equipo de este tipo que se encuentre dentro de México, o un equipo de este tipo que me permita llegar a México. ¿Sí? Lo mismo para el resto del mundo. Bueno, en la siguiente entrega vamos a hacer revisión de algunos otros detalles más sobre esto y de algunos otros detalles que tienen que ver con las clases de direcciones, la forma en la cual se utilizan actualmente y algunos otros detalles que nos permiten determinar cuando yo recibo una dirección de este tipo, si esta dirección corresponde a un equipo externo, a mi red, o un equipo interno, entre otros detalles. Por lo pronto sería todo. Nos vemos en la próxima entrega.